En Marcos 5, Jesucristo nos muestra una de las mejores lecciones de servicio y administración de todas las Escrituras. Seguramente recordarás a Jairo, este hombre que le ruega a Jesús que vaya a ver a su hija porque ésta está al borde de la muerte. En la historia, Jesucristo se dispone a ir a la casa de Jairo, pero como dice la Escritura, le seguía una gran multitud y le apretaban. Entre tanta gente y con tanta urgencia, seguramente Jairo se preguntaba si llegarían a tiempo para sanar a su hija antes de que muriera. Pero entonces una mujer enferma alcanza a tocar el manto de Jesús. Él se da cuenta de que virtud sale de él y se detiene para preguntar quién lo había tocado. Entonces se encuentra a la mujer y le dice: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu aflicción». ¿Qué habrá pasado por la mente de Jesús para detenerse a sanar a una persona teniendo algo más importante y urgente? Cuando Arnulfo Valenzuela era presidente del Área México, vino a mi misión a ofrecer una capacitación y una sesión de preguntas y respuestas. Durante esta última, un misionero le preguntó cómo podemos encontrar más personas para enseñarles sobre Cristo. Para responder, el elder Valenzuela nos contó de la mujer en la historia de Jairo y habló de cómo Cristo se había detenido para mirarla y hablar con ella. Dijo que en nuestro día a día, como misioneros que nos esforzábamos por ser eficientes, a veces íbamos caminando tan rápido de un lugar a otro y de una cita a otra que no nos dábamos cuenta si había personas en nuestro camino tratando de alcanzar nuestro manto. Las personas los ven a ustedes, dijo. Ustedes son diferentes, se visten diferentes, se notan en la calle. En su camino hay personas que desean recibir lo que ustedes tienen. Lleven los ojos bien abiertos para ver a quienes, al igual que esa mujer, quieren alcanzar su manto. Esta fue una lección fascinante para todos. No sé si yo antes había considerado que incluso enfocarme en la obra de Dios podría llevarme a ignorar las mejores oportunidades que Dios me daba para hacer su obra. El elder Valenzuela nos estaba enseñando que, como misioneros, sí podíamos estar tan afanados en la obra de Dios, en cosas buenas, que de hecho dejáramos de lado a quienes nos necesitaban. Pero ahora, que ya no soy misionero y que muchos que ven este canal no lo son, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En la Conferencia General de abril de 2015, Dieter F. Uchtdorf contó: «Sé de una estaca cuyos líderes se fijaron metas anuales exigentes. Si bien todas ellas parecían merecer la pena, se centraban en declaraciones ostentosas e impresionantes, o en los números y los porcentajes. Después de analizar y aceptar las metas, algo empezó a preocuparle al presidente de estaca, quien pensó en los miembros de su estaca. La joven madre con hijos pequeños que acababa de enviudar, los miembros que luchaban con las deudas, la soledad o con graves problemas de salud cuando no tenían seguro médico. Pensó en los miembros que tenían que lidiar con matrimonios deshechos, adicciones, desempleos y enfermedades mentales. Cuanto más pensaba en ellos, más se hacía una humilde pregunta: ¿marcarán una diferencia en la vida de estos miembros las nuevas metas que establecimos? Empezó a preguntarse cuán diferentes habrían sido las metas de la estaca si primero se hubieran preguntado: ¿cuál es nuestro ministerio? Así que este presidente de estaca se reunió nuevamente con sus consejeros y juntos cambiaron el enfoque. Decidieron que no permitirían que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasaran a su lado sin hacerles caso. La lección sigue siendo muy buena. Podría ser que incluso como discípulos a veces nos atareamos tanto con los deberes del mismo discipulado que no nos damos tiempo de notar a las personas a nuestro alrededor que necesitan de nosotros. La respuesta es un rotundo sí. Y esto no es algo nuevo en una época de dispositivos móviles. Al inicio de esta dispensación, el Señor enseñó en Doctrina y Convenio 61.3: «No es menester que esta compañía entera de mis élderes viaje con prisa sobre las aguas, mientras los habitantes de ambos lados perecen en la incredulidad».
Los élderes a quienes se dirigió esta revelación, al igual que el presidente destaca de esta historia, ambos tenían objetivos y misiones que cumplir, y eran misiones y objetivos buenos. Pero el Señor les advirtió a los élderes de lo poco conveniente que es viajar con prisa, aun cuando el destino sea bueno. La verdad es que al estudiar las Escrituras he notado que el Señor es alguien que muy seguido hace su obra por el camino y sin prisa, tanto para predicar como para servir. Pero claro, aquí queda un problema sin resolver. ¿De verdad se espera que como Cristo nos detengamos en el camino aun cuando alguien pudiera estar necesitando de nosotros urgentemente? La respuesta para mí es no. O al menos no como una regla o norma fija. Mira, a Cristo le fue bien porque pudo hacer que la niña se levantara. Pero eso no nos pasa seguido a nosotros. De hecho, casi nunca pasa así con nosotros. Entonces, ¿cómo saberlo? La verdad, creo que ni tú ni yo contamos con la capacidad para saber qué hacer en cada ocasión. Creo que si de verdad tenemos que tomar un camino o el otro, eso es parte de lo que el Espíritu nos indicará. De ahí que necesitamos estar atentos a sus susurros. Pero justo ahí vuelve la brutal lección que estamos aprendiendo. Las voces que compiten contra el Espíritu y nos impiden escucharlo también son las voces de nuestro propio afán de hacer la obra con prisa. Al querer hacer la obra perfecta y prácticamente al instante, nosotros mismos somos los que saboteamos la dirección de Dios en su propia obra. En nuestro camino al trabajo, a la escuela, al trabajo, a la iglesia, al hacer las compras o cualquier otra actividad que hagamos en nuestro día a día, hay personas como la mujer de la historia de Jairo que buscan la virtud y el poder de Cristo en sus vidas. Y al igual que Jesús, nosotros debemos tener la flexibilidad para a veces ser interrumpidos en nuestros propios planes. Sí, el camino del discipulado está lleno de cosas importantes. Muchas de ellas pueden parecer prioritarias e inmediatamente necesarias de atender. Sin embargo, nunca debemos pasar por alto a las personas. Como dijo el presidente Thomas S. Monson, nunca dejes que un problema a resolver sea más importante que una persona a quien amar. Mateo 9:36 plasma un Jesús que con dolor contempla la aflicción y el cansancio del resto de sus hermanos. Al recorrer las ciudades y aldeas enseñando, predicando y obrando milagros de sanidad, Cristo empieza a tener muchos seguidores. Pero es entonces que la Escritura nos dice: y al ver las multitudes, Cristo tuvo compasión de ellas, porque estaban fatigadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Has estado alguna vez así? ¿Sintiéndote cansado y como si no tuvieras un pastor que velara por ti? En la Conferencia General de octubre de 2011, J. Devin Cornish compartió la siguiente experiencia. Cuando era médico residente joven en el Hospital de Niños de Boston, trabajaba largas horas y me desplazaba entre el hospital y nuestra casa, mayormente en bicicleta, ya que mi esposa y mis hijos necesitaban el auto. Una noche regresaba a casa después de un largo periodo en el hospital. Me sentía cansado, hambriento y hasta un poco desanimado. Sabía que al llegar a casa tenía que darles a mi esposa y a mis 4 hijos pequeños no solo mi tiempo y energía, sino también una actitud alegre. Francamente, hasta el pedalear se me estaba haciendo difícil. En la ruta pasaba por un establecimiento donde vendían pollo frito, y pensé que tendría menos hambre y me sentiría menos cansado si me detenía a comer una porción de pollo de camino a casa. Sabía que tenían una venta especial de piernas o muslos por 29 centavos cada una, pero al buscar en mi billetera, todo lo que tenía era una moneda de 5 centavos. Mientras pedaleaba, le expliqué al Señor mi situación y le pedí que, en su misericordia, me permitiera hallar una moneda de 25 centavos en el camino.
Le dije que no lo necesitaba como una señal, pero que estaría muy agradecido si él consideraba concederme esa piadosa bendición. ¿Alguna vez has tenido que rogar por 25 centavos? ¿O rogar por algo de comer? Esos momentos son difíciles. La vida lo es. Y así se supone que sea, en muchas de sus partes. Cristo mismo advirtió a sus apóstoles en Mateo 10:17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y os azotarán en sus sinagogas. Imagínate que te extienden un llamamiento y con eso te dicen: cuidado, porque si lo aceptas puedes ser perseguido y azotado. Algo similar pudo haber ocurrido con nosotros al enviarnos aquí a la tierra. Se nos dijo que sufriríamos física, espiritual y emocionalmente, y que habría momentos en los que nos sentiríamos cansados de tener que aguantar todo esto. Pero también pareció haber una promesa. ¿Qué pasa con todas esas ovejas que están fatigadas de sentir que no hay pastor para ellas? ¿El maestro y pastor solo los contempla de lejitos? ¿Qué pasa con aquellos que al parecer no alcanzan a tocar el manto de Jesús? En la página 125 de Enseñanzas del profeta José Smith, él dijo: vi a los 12 apóstoles del Cordero, que en la actualidad se hallan sobre la tierra y tienen las llaves de este último ministerio. Estaban en países extranjeros y los vi juntos en un círculo, muy fatigados, sus vestidos hechos pedazos, sus pies hinchados y la mirada fija en el suelo. Y Jesús estaba en medio de ellos, mas no lo vieron. El Salvador los miró y lloró. La verdad es que muchas veces la vida se sentirá como si el pastor solo nos observara de lejos, mientras nosotros tratamos sin éxito de alcanzar su manto. Pero como los apóstoles que describió José, en esos días tal vez no notaremos que Cristo sí está cumpliendo lo que nos prometió desde la vida preterrenal. Él está junto a nosotros, contemplándonos, amándonos, teniéndonos compasión y llorando por y con nosotros. En una ocasión una amiga me pidió darle una bendición. Ella se había mudado al otro lado de la ciudad y estaba teniendo un tiempo difícil tratando de salir adelante romántica, educativa y financieramente. La vida no parecía ir bien. No estaba siendo fácil para ella y las puertas que esperaba que se abrieran no se estaban abriendo. Al momento de darle la bendición, me pareció como si pudiera verla a ella misma arrodillada junto a su cama, orando, sufriendo y llorando. Mientras mis manos estaban sobre su cabeza, dije: Él sabe lo que pasas y ha escuchado cada oración que has hecho de rodillas en la soledad de tu cuarto, cuando nadie te ve. Él entiende cada lágrima que has derramado y Él sabe por lo que estás pasando. Mateo, como autor, hace esta bellísima pausa en la narración de los eventos de la vida de Cristo para dejarnos ver cómo es que Jesús observaba a todos los que le seguían y lo buscaban para escucharlo y ser sanados. Estas personas estaban fatigadas y dispersas, pero era en Cristo en quien podían encontrar al pastor que les brindaría descanso y dirección. Jesús es el buen pastor y te conoce. Sabe cuando estás fatigado o fatigada y cuando a veces te sientes sin rumbo. Quizás como los apóstoles que describió José, o tal vez como mi amiga, en las dificultades de su vida. Tal vez tú tampoco lo veas, pero ten la certeza de que Él sí te ve, te ama y te acompaña.
dentro de las instrucciones que Jesús le dio a sus apóstoles, se encuentra una que marca la pauta del comportamiento cristiano. Tras llamar a los 12 en Mateo 10, Cristo les dice en el versículo 16, «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». ¿Qué quiso decir Jesús con estas dos ilustraciones? Tomemos en cuenta que este versículo forma parte de lo que podríamos llamar las primeras instrucciones a los 12. Si este es uno de los consejos fundamentales que Cristo le dio a sus apóstoles, seguro que tendrá algo valioso para todos nosotros. ¿Pero qué es? Empecemos por la parte de sencillos como palomas. La palabra sencillo en este versículo se tradujo del término griego akeraios, que significa sin mezcla, es decir, figuradamente inocente. Pero esto no es todo. Ese término también se ha traducido en otras partes de la Reina Valera como ingenuo. Un segundo, Braulio, ¿estás sugiriendo que Cristo nos mandó ser ingenuos? Sí. Pero ¿cómo? ¿Esto no sería pedirnos que seamos fáciles de engañar? Sí, pero no. Mira, la definición de ingenuo es actuar sin tener en cuenta la posible maldad de una persona o la complejidad de una situación. Nota que la definición no dice actuar sin tomar en cuenta la maldad de alguien, sino más bien actuar sin tener en cuenta la posible maldad de alguien. En este sentido, la ingenuidad no actúa pensando en los posibles males de alguien. Vamos, que si lo ponemos en términos de las Escrituras sería como la caridad, que no piensa el mal. Y de hecho, si lo piensas, esto sería muy parecido a la enseñanza bien conocida de Cristo de ser como niños pequeños. Ellos no asumen el mal de otros. En ese sentido son ingenuos. Pero ahí es donde volvemos al sí pero no, porque si lo vemos bien, la ingenuidad, aunque tenga sus bondades, claro que también tiene su parte no tan buena. Primero, por más inocentes que sean los niños, carecen de conocimiento. Y sin conocimiento no podemos ser salvos, ¿cierto? Quizás en específico no podemos ser salvos sin aprender la diferencia entre el bien y el mal. Y un niño, en su ingenuidad, aún no puede hacer eso. Y ahí es donde está el problema, porque justo el que los niños no piensen el mal es un factor que los hace más susceptibles al engaño. Entonces, ¿Cristo sí nos pide ser fáciles de engañar? No, porque si bien Cristo nos pide ser ingenuos como palomas, también nos dice, sé prudente como una serpiente. ¿Y qué significa esto? Bueno, prudente, dice el diccionario, es aquel que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Muy interesante. Mientras que la definición de ingenuo era actuar sin tomar en cuenta los posibles males, la definición de prudente es actuar tomando en cuenta los posibles riesgos. De modo que, sí, Cristo nos pide ser ingenuos, pero no al grado de dejar de ser prudentes. Y lo mismo a la inversa. Sí, sé prudente, pero no al grado de que ya solo pienses y asumas el mal. La ingenuidad y la prudencia deben ir de la mano. Este es el clásico dicho, Cristo nos manda a ser mansos, pero no mensos, si lo quieres ver más coloquialmente. Pero esto creo que tiene un enfoque más profundo a la hora de servir y ayudar a nuestros hermanos. Recordemos que esta fue una instrucción de Cristo a sus apóstoles. Creo que aquí Cristo nos está pidiendo que no dejemos que lo malo nos haga perder la esperanza en las personas. Pero al mismo tiempo, tampoco debemos permitir que la esperanza nos ciegue de notar lo malo. Y en el equilibrio de estas dos fuerzas o enfoques es donde se halla el buen ejercicio del discipulado. Y de hecho, de la vida en general. Por ejemplo, esto puede pasarnos en las relaciones románticas. Ser demasiado prudente podría hacer que no nos arriesguemos siquiera a tener una relación por miedo a los posibles males o peligros o desilusiones que podríamos experimentar.
Sin embargo, por el otro lado, también podríamos ser muy ingenuos e ignorar peligros evidentes en una persona y permanecer con ella. En nuestra vida, no solo en el discipulado, sino en toda nuestra vida, creo que Cristo nos pide equilibrar ambas cosas. Yo sé, las cosas del mundo pueden hacer que pierdas la esperanza de que aún hay bondad. No dejes que lo malo endurezca tu corazón. Pero claro, al mismo tiempo no dejes que la esperanza te haga negarte de la existencia de lo malo y entonces llegues a ser imprudente. Esta instrucción de Cristo es fascinante. Prudentes como serpientes y sencillos o ingenuos como palomas. Marcos 5 nos muestra dos facetas inusuales y hasta contradictorias de parte de Cristo. Lo interesante es que al analizarlas acabamos descubriendo una lección fascinante sobre el sacrificio y el servicio en la obra de Dios. La semana pasada hablamos sobre el endemoniado que nadie podía contener ni con grilletes, y cómo Jesús lo sanó enviando a los espíritus inmundos a un hato de cerdos. Bueno, pues lo que pasa después de que Cristo sale de esa región es lo que plantea nuestras dos incongruencias. Los versículos 18 y 19 dicen: Y entrando Jesús en la barca, el que había estado poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué? Un segundo. ¿Cristo no le permitió ir con ellos? Esto no tiene sentido. No cuadra con el Cristo que hemos estado estudiando hasta ahora, el Cristo que dice: ven, deja tus redes y sígueme. ¿Seguimos hablando del mismo Jesús aquí? El que en Mateo 8:22 dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y en Marcos 10:21 le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Jesús pedía a quienes querían seguirlo que dejaran sus familias, sus posesiones, pero en esta ocasión le estaba diciendo a este hombre que no viniera con él. ¿Por qué a él no se le permitió seguirlo igual que a los demás? Pero esto no es todo. Aparte de lo que no le dejó hacer, la segunda inconsistencia que vemos aquí, considerando el comportamiento común de Cristo, fue lo que sí le pidió hacer. Al final del versículo, Jesús dice: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahora Jesús le estaba pidiendo que le contara su milagro a los demás, algo totalmente contrario a todas las situaciones anteriores, donde había pedido callar el milagro. Por ejemplo, Marcos 5:43 dice que Cristo mandó mucho que nadie supiese lo de la hija de Jairo. En Mateo 9:30 a un par de ciegos Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Y en Mateo 8:4 le dijo al leproso: mira, no lo digas a nadie. ¿Por qué estas dos grandes inconsistencias? ¿Por qué ahora de repente ya no quiere que vayan con él y que en lugar de ser discretos, esta persona cuente su milagro abiertamente? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué lección tiene todo esto para nosotros? La respuesta que nos llevará a la lección viene al ver los lugares en donde ocurren los milagros y cuáles eran sus situaciones políticas y religiosas. Por ejemplo, el milagro de la hija de Jairo fue hecho en Capernaum y el milagro del leproso en Galilea. Estas eran poblaciones judías y el ojo de la persecución para él. Pero este otro hombre, a quien le había sacado la legión de espíritus, era originario de Decápolis, un poblado gentil. Quizás fue en ese contexto político y religioso que Cristo vio prudente que esta persona sí le contara a todos lo que pasó. Esa predicación no escalaría los conflictos con los fariseos antes de tiempo. Pero aunque esto resuelva el por qué sí le mandó hablar abiertamente del milagro, esto aún no resuelve necesariamente el por qué no lo dejó ir con ellos. Y aquí es donde viene el principio importante de esta historia.
Cristo requiere cosas diferentes de diferentes personas. Poniéndolo en nuestros propios contextos, no nos va a pedir lo mismo a cada quien, y a cada quien no le va a pedir lo mismo en todas sus situaciones. A veces requerirá de ti irte de casa como 2 años a una misión. A veces te pedirá estar más en casa. A veces te pedirá que dediques más tiempo a la iglesia. Otras te pedirá que no asistas a una actividad por cumplir con tu trabajo, escuela o familia. En cada uno de los casos, ya sea que se mandara deja que los muertos entierren a sus muertos o vete a tu casa los tuyos, lo importante era que ellos hicieran lo que Cristo les decía. A veces llegamos a idealizar lo que Cristo le pidió a otros y pensamos, esa es la mejor manera de mostrar mi fe. Dejar mis redes, no despedirme de mi padre, yo qué sé. Pero la verdad es que eso no siempre es lo que Él requiere de ti. A algunos Cristo les pidió predicar y testificar, en este caso, y a otros les pidió callar y guardar el milagro en secreto. Tal vez por eso en Lucas 9:23 Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Él no dijo, tomen mi cruz, sino la suya, quizás haciendo referencia a que cada quien tiene su propia cruz de dificultades, de cargas y de sacrificios. No es la misma cruz para todos. Tu cruz es lo que te toca llevar a ti, lo que Cristo te pide hacer a ti. La historia del hombre que estaba endemoniado en Marcos 5 termina demostrándonos este punto. El versículo 20 dice, entonces se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Al final él hizo lo que Jesús le pidió, y eso dio sus frutos. Porque la mejor manera de hacer su obra es justamente estando dispuesto a ir y hacer lo que Él requiera de nosotros, aunque no sea la misma asignación ni requiera el mismo sacrificio que se requirió de otros. Así como ese hombre de Decápolis, tú puedes encontrar gozo y satisfacción en llevar tu propia cruz y seguir a Cristo en cualquier forma y manera que Él te pida que lo sigas. Pero Braulio, ahí parece haber un error, porque ¿cómo podríamos tener recompensas tan grandes como los profetas si no hacemos los mismos sacrificios que ellos? Permíteme empezar mi respuesta con otra pregunta. ¿Hay servicios mayores y menores en el reino de Dios? Claro, puede ser que algún día llegues a sentirte inferior por no tener las mismas oportunidades de servir que otros. Por ejemplo, ser obispo, servir como misionero en el extranjero o simplemente ser misionero. Pero esto es interesante porque ahora Cristo nos va a enseñar que incluso en nuestro servicio en el reino debemos contemplar la posibilidad de que el sacrificio no sea el servir, sino el no servir como nosotros queríamos o pensábamos que era mejor o más honorable. ¿Habías pensado que tal vez algún día tu sacrificio tenga que ser no dar la ofrenda que querías? En la Liauna de enero de 2018, Destiny Yarbrough compartió la siguiente experiencia. Tanto mi padre como mi madre sirvieron una misión. Desde temprana edad escuchaba sus anécdotas de la misión y soñaba con el día en que yo pudiera servir al Señor como misionera de tiempo completo. La preparación para la misión fue uno de los momentos más preciados de mi vida. Me hallaba más cerca del Señor de lo que jamás me había hallado. Recibí mi llamamiento misional a la misión de Hungaria, Budapest, e ingresé al Centro de Capacitación Misional de Provo con la determinación de darle todo de mi parte a mi Padre Celestial. Estar en el CCM fue una experiencia increíblemente espiritual para mí. Conforme me acercaba más al Señor, oraba con sinceridad para pedir que yo estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa que Él me pidiera.
y prometí que amaría a los húngaros con todo mi corazón. Sin embargo, hacia el final de mi estadía en el CCM, enfermé. Después de una breve temporada en casa para recuperarme, se me dio la oportunidad de continuar mi misión en Hungría. Se me asignó a estar con una magnífica entrenadora, quien me enseñó a reconocer las tiernas misericordias y los milagros diarios del Señor. Pero tras unos pocos meses, enfermé de nuevo. Aunque mi entrenadora y yo seguíamos trabajando lo mejor que pudiéramos, tuve que regresar a casa otra vez. A mi parecer, yo había decepcionado al Señor, porque no había servido una misión completa. Estaba convencida de que aún había húngaros a quienes yo debería haberles enseñado si no me hubiera enfermado. Me preguntaba si acaso no tenía la fe suficiente para ser sanada, ya que, a fin de cuentas, el Señor protege a sus misioneros. Pero nunca había considerado la alternativa de que mi sacrificio al Señor no fuera dar 1 año y medio de mi vida, sino más bien sacrificar la clase de misión que yo había imaginado. En una cultura donde se ensalza y honra tanto el servicio, tiene sentido que terminemos pensando erróneamente que las oportunidades de servir más son más honorables y enaltecedoras que otras. Pero este problema se vuelve peor cuando vemos que de ahí ya solo hay un paso para asociar el servicio al individuo, haciéndote creer que dichas oportunidades dictan tu honor y valor como persona. Así es como no solo acabamos viendo nuestro servicio como menos importante, sino también a nosotros mismos como menos valiosos. Pero tiene sentido, ¿no? Aquel que es misionero, obispo, apóstol o profeta da un servicio más valioso y por ende recibirá más de Dios, ¿no? No. Destiny estaba aprendiendo en esta experiencia la lección que todos debemos aprender si queremos una vida más feliz y plena en nuestro propio discipulado. Como lo dijo J. Reuben Clark Jr. en la Conferencia General de abril de 1951, en el servicio del Señor no es el dónde sirvas, sino el cómo sirvas. O como lo dijo David Bednar más recientemente en la Conferencia General de abril de 2017, la asignación de trabajar en un lugar específico es esencial e importante, pero secundaria a un llamado a servir en la obra. Pero aún con todas estas lecciones que son muy buenas, hay una cosa más que de hecho quizás también me parece a mí más fascinante de este tema. Y de hecho es lo que todavía no hemos resuelto desde nuestra pregunta original. ¿Se puede tener recompensas de misionero sin ser misionero? ¿O de obispo sin ser obispo? ¿O de profeta sin ser profeta? Quizás la respuesta inmediata en nuestra mente es no, y tiene sentido. Leemos en Éter sobre el lugar preparado para algunos profetas en las mansiones del Padre y pensamos, es así que son cosas mayores. Recompensas y bendiciones de profetas. Pero entonces viene la belleza de Mateo 10:41, donde Cristo enseña: el que recibe a un profeta porque es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo porque es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces, ¿puedes recibir recompensa de profeta sin ser profeta? Sí. ¿El Señor ve tu servicio con menos mérito por no ser profeta, obispo, misionero? No. De hecho, esto es interesante. Tanto el que es profeta como el que recibe o sostiene al que es llamado como profeta, ambos reciben lo mismo. Al Señor no le importa tanto en qué parte o lado te toca, sino, ya sea de un lado o del otro, que cumplas con tu deber. Y rumbo al final del capítulo, Jesús parece enseñarnos que un principio similar aplica a todo lo demás.
En el versículo siguiente él dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente porque es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tiene sentido. Si así aplica sobre ser profeta, es lógico que también aplique con ser obispo, misionero o cualquier otro llamamiento o servicio. ¿Recibes y sostienes a quienes han sido llamados a ello? Entonces, aunque no te haya tocado servir así, no hay recompensa que te vaya a faltar. No la puedes perder. Sin importar de qué llamamiento, posición, lugar o razón se trate, servir es una oportunidad no solo de bendecir a los demás y fortalecerlos, sino también de convertirte en lo que nuestro Padre Celestial desea que llegues a ser. Y lo genial es que si lo hacemos con el corazón que Él requiere de nosotros, ya sea el llegar a ser profeta o recibirlo y sostenerlo, ambos tendrán la misma recompensa. Lucas 9 parece mostrarnos otra contradicción de Jesús, pero al analizarla nos enseñará una lección poderosa sobre el amor y la paciencia de Dios. Cuando una aldea de samaritanos se niega a recibir a Cristo, Jacobo y Juan le sugieren a Cristo en el versículo 54, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. A veces leemos esto y pensamos que era obvio que esa fue una mala propuesta, y si estuviéramos en el lugar de Jacobo y Juan, jamás hubiéramos sugerido algo así. Pero la verdad es que lo dudo. Y de hecho, creo que cuando te acabe de explicar lo siguiente, estarás más del lado de Jacobo y Juan que del de Cristo en esta ocasión. Mira, si regresamos a Mateo 10:14, encontramos que Cristo les dijo a esos mismos apóstoles, y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Si tomamos este versículo en cuenta, entonces lo que Jacobo y Juan proponían no era tan descabellado. Si esa aldea no los recibía, entonces merecían el castigo, ¿no? Y de hecho, si lo miras bien, el castigo que propusieron ni siquiera fue tan fuerte como el que Cristo instruyó que debía ejercerse sobre estas ciudades. Jacobo y Juan no propusieron sacudir sus pies, sino hacer llover fuego. ¿No es sacudir las pies, de acuerdo a Cristo, un mayor castigo eterno que el que descienda fuego y los destruya ahora, como a Sodoma y Gomorra? Viéndolo así, Jacobo y Juan, de hecho, estaban proponiendo una acción más misericordiosa que la que Cristo había instruido a hacer con los que no los recibieran. Y aquí es donde las cosas no tienen sentido. ¿Por qué Jesús no aceptaría este mal menor cuando literalmente Él mismo los instruyó a ejercer un mal mayor? Creo que en esto Cristo nos da una lección de paciencia y misericordia. Y para poder explicarla mejor, permíteme por favor hacer una pequeña especulación. Tomando en cuenta tanto el carácter de Cristo como las instrucciones apostólicas que Juan y Jacobo habían recibido, pienso que lanzar fuego no fue la primera idea que vino a la mente de estos dos hermanos. Puedo imaginarme a Jacobo y a Juan diciendo, Jesús, estos samaritanos no quieren recibirte, sacudamos los pies. Y Cristo dijo, no. Y entonces ellos pensaron, bueno, ¿qué podría ser un mal menor y tal vez más misericordioso? Ah, Jesús, ¿y si hacemos que llueva fuego? Nos dijiste que ese era un castigo menor, ¿no? Y entonces me imagino a Jesús diciendo, no lo entienden. No se trata de qué castigo le damos ahora para que aprenda. Sí, es verdad, yo di la instrucción de sacudir los pies a quienes no los recibieran.
Pero no podemos estar sacudiendo los pies o lanzando fuego solo porque alguien no estaba listo aún. O no ha entendido todavía. O no ha tenido su conversión después de nuestra primera explicación. No podemos condenar así de rápido. Así no son las cosas. Para enfatizar esto, quiero que pienses en el plan de Dios. Este plan incluye un juicio, ¿cierto? Pero incluso en ese juicio vemos la paciencia y el amor de Dios hacia nosotros. Porque ese juicio será muy hasta el final. Y creo que eso era lo que Jesús nos estaba enseñando en este pasaje. Él no tiene prisa para condenarnos. Y al entender esto, entonces, veo la lección de Cristo con más claridad. Sí, Jacobo y Juan se sacudirán los pies hacia algunos pueblos, y sí, el día del juicio vendrá. Pero hoy estamos tratando de tener el mayor tiempo posible para salvar almas. Ese es nuestro trabajo. Salvar. No condenar. En la Conferencia General de abril de 2017, Henry B. Eyring compartió una experiencia de su juventud que ilustra perfectamente este punto. En una ocasión recibí otra llamada, cuando era obispo, pero esta vez era de la policía. Me dijeron que un conductor borracho había estrellado su auto contra la vidriera del vestíbulo de un banco. Cuando el perplejo conductor vio la guardia de seguridad blandiendo su arma, gritó: «¡No disparen! ¡Soy mormón!». Averiguaron que el conductor ebrio era un miembro de mi barrio que hacía poco se había bautizado. Mientras esperaba para hablar con él en la oficina del obispo, pensé en lo que le iba a decir para que sintiera remordimiento por la forma en la que había quebrantado sus convenios y avergonzado a la iglesia. Pero al sentarme frente a él, oí una voz en mi mente decir, tan claro como si alguien me estuviera hablando: voy a dejar que lo veas como yo lo veo. Y entonces, dice el presidente Eyring, por un breve instante, su apariencia cambió por completo. No vi a un joven desorientado, sino a un hijo de Dios brillante y noble. De repente sentí el amor de Dios por él. Aquella visión cambió nuestra conversación y también me cambió a mí. ¿No es genial que Dios no se precipite tan rápido al juicio con nosotros como Juan y Santiago, y a veces también nosotros mismos lo hacemos con otras personas? ¿No es genial que Dios no sea así? Como Jacobo y Juan y el presidente Eyring, a veces vamos a emitir juicios rápidos sobre las personas. Pero si se lo permitimos, el Señor puede hacernos ver a los demás como Él vio a los samaritanos en ese día, aun cuando ellos lo estaban rechazando en el momento que Él los buscaba y los necesitaba. Si se lo permitimos, Cristo puede cambiar nuestro corazón que desea condenar para que llegue a ser más como su corazón. Y entonces entenderemos que, así como el Hijo del Hombre, nosotros como sus discípulos no hemos venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Cristo te ha defraudado alguna vez? En Marcos 5 se narra la historia de alguien que pudo haberse sentido muy defraudado por él. Cuando Jairo le pide a Jesús que vaya a ver a su hija que está al borde de la muerte, él accede y va con él, pero en el camino una mujer enferma toca su manto y Jesús se detiene a hablar con ella. Si fueras Jairo,
¿no estarías contando cada segundo que pasaba mientras Jesús hablaba con esa mujer? Imagínate en el lugar de Jairo. Tu hija ha estado muy enferma, has pasado largas horas cuidándola y le has pedido incansablemente a Dios que la sane. Y de pronto te enteras que Jesús está en tu ciudad y que está sanando personas. Claro que piensas que ese es el milagro que tanto has estado esperando. Así que corres para encontrarlo y le pides con urgencia que vaya a ver a tu hija, que para ese momento, por cierto, ya está agonizando. Cristo accede a tu petición, pero justo en el camino se detiene a sanar a alguien más. O sea, ¿con qué cara? Todavía recuerdo el día en que en medio de una consulta médica se escuchó que alguien tocaba la puerta con urgencia. El doctor no había llegado a la puerta cuando por la prisa la abrieron desde afuera. 2 personas llevaban en hombros a una tercera que parecía inconsciente. En un instante, mi mamá y yo salimos del consultorio mientras el doctor atendió al paciente de inmediato. Ese día no hubo diálogo ni explicación. Mi mamá y yo salimos porque, si bien mi gripa tenía tiempo y me molestaba, no era tan urgente como la persona que llegó en ese momento. Pero, ¿qué hubieran sentido los familiares de esa persona si yo y mi mamá les hubiéramos dicho, espérense tantito, llegamos nosotros primero? ¿O qué tal si los demás que estaban afuera esperando les hubieran dicho, hey, para atrás, vamos formados? Por supuesto que se hubieran enojado con todos nosotros. Pero aquí viene la parte que está más complicada. ¿Qué hubieran sentido si el doctor mismo les dijera, nada más acabo rápido esta consulta y ya estoy con ustedes en un ratito? Si bien tal vez se hubieran enojado con nosotros, creo que del doctor hasta se hubieran decepcionado. Pues esto era lo que parecía que Cristo le estaba diciendo a Jairo, espérame tantito. Pero como consecuencia de este pequeño retraso, ellos no llegaron para salvar a su hija. ¿Qué sentirías por el Salvador sabiendo que Él se había detenido para atender a alguien más? La mujer con flujo pudo haber esperado unos minutos, ¿no? Y aún así tener toda su vida por delante. Vida que, por cierto, tu hija ya no tiene. En ese sentimiento de decepción, el cuestionamiento no tarda nada en llegar. ¿Por qué Jesús no salvó a tu hija? Tomando una decisión diferente, de hecho pudo haber salvado a las 2. Pero no lo hizo. Decidió no hacerlo. ¿No que a Jesús le importas mucho? ¿Por qué se detuvo a bendecir a alguien más si lo tuyo era más urgente? Creo que en este caso, esta historia refleja la versión de Cristo de la lección del grosellero. En la New Era de enero de 1973, Hugh B. Brown contó sobre un grosellero de su granja que, sin dar grosellas, se había convertido en solo troncos. El Elder Brown, como buen jardinero, sabía que la única manera de hacer que ese árbol volviera a dar fruto era cortándolo, así que tomó unas tijeras y lo podó. En ese momento, el Elder Brown se imaginó al grosellero diciéndole, ¿cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí. El Elder Brown le contesta al grosellero, mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quería que fueras un árbol de sombra, quiero que seas un grosellero y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruto, me dirás gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente para talarme. Pero si bien esto explica muy bien algunas pruebas que podemos tener, ¿qué tiene que ver esto con Jairo? O sea, ¿en realidad pudo haber algún fruto que él tuviera que desarrollar? ¿En qué sentido creció Jairo? En la fe. Sí,
Quiero que pienses en lo que Cristo le dijo justo después de que le informaron que su hija había muerto. ¿Qué fue? No temas, cree solamente. Aquí Jesús le estaba diciendo: Jairo, sé que duele y que te asusta una vida sin tu preciosa y amada hija. Pero por favor, cree en mí. Cree en mi poder. Cree en mi tiempo y en mi manera de hacer las cosas. Jairo, por favor, cree. Aunque para Jairo la solución vino bastante rápido, si me permites decir, la verdad es que muchas veces para nosotros no vendrá. A veces ni rápido y a veces ni lento. La solución simplemente parecerá que no viene. Pero aquí es donde quiero que pongas mucha atención. Si lo piensas un segundo, de hecho, Jairo, por esta experiencia, adquiere una fe muy particular. Una fe muy diferente a la de las demás personas a quienes el Señor les concedió milagros. Porque aquellos a quienes se les da lo que piden, cuando lo piden y cómo lo piden, jamás desarrollarán la fe que se enfoca en el tiempo y la manera del Señor. De hecho, debido a que Dios les dio lo que querían, ellos jamás podrán decir que lo hicieron a la manera de Dios. ¿Notas eso? Si Dios te concede todo, tú jamás podrás decir que lo hiciste a su manera. Habrá veces en las que nos sentiremos frustrados o incluso quizás hasta decepcionados de la decisión que tomó Dios. Pero Cristo nos invita a no tener miedo y creer. Creer en su poder, creer en su tiempo, creer en su manera y creer en su plan. Él te invita a creer que Él es el buen jardinero y que sabe lo que hace. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.